Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, hoy es un día en el cual llevaremos a cabo nuestra sesión de la clase de metodología. Bueno, la clase que de, de- es el proceso de norma. La jurídica, pues, bueno, voy a dar la cámara del programa y de esta manera se tiene mucha o se guarda mucha memoria en el tema de la plataforma, pero bueno, vamos eh, de la técnica. Yo les decía hace un momento que la técnica jurídica pues implica en pocas palabras función, ¿no? Esa es la función, la aplicación de derecho en esa aplicación que vamos a estar teniendo, que el eh, Estado esté realizando eh, la situación de, el procedimiento jurídico. Ahora, clase, yo les decía, veíamos el tercer ejecutivo que básicamente es la proposición. En este caso, vamos a ver cómo esa posición estar directamente a la de decisiones por de los juzgadores, a través de los juzgadores. Y para un documento ya estar anclando también para que puedan estar usando objeto en una, una realización pues, bastante. Vamos a la técnica de la justicia de continuar con el tema de la jurisprudencia, aclararles qué es la jurisprudencia. Bueno, básicamente es aquel que logra un tribunal de justicia. Cuando logra perder que la propia de esta ley no está se, este, y alguna no deja de la forma clara cómo se hizo. Bueno, es por eso que ahora la legislación que permita precisamente el criterio que pues tiene uh, sí, entonces ante esa situación es por eso que se aplican esa interpretación. Ahora, ¿para qué es esa interpretación? Pues básicamente que se empiezan a poner son paradigmas de que si en futuros casos si se desarrollaran de manera similar, se llegara a tener una situación en ese mismo sentido, pues en pocas palabras lo que se va a hacer es que los tribunales tomen una sola forma, un solo criterio, una eh, de poder entender, de poder entender a la ley para resolver conflictos y evitar de alguna manera que los diferentes tribunales se empiecen a caer en situaciones, pues que implique, entre otras palabras,
la unidad, pues de generar, así, por así llamarlo. Entonces, precisamente para eso es que se interpretan los criterios de jurisprudencia. Entonces, vamos a ver cómo es el tribunal. La técnica jurídica en la función judicial, en sentido lato jurisdiccional, es en la vida del derecho tan importante que la legislación, más según el país, hay separación de los poderes, a la distribución de competencias, tienen claro. Entonces, la parte que estamos diciendo, yo era prestando que funciona la ley, es decir, a la mejor una redacción o no es clara, o esta no, es decir, muchas incógnitas. Ante esa situación, podemos, lo que vemos es un número determinado e inconsistente. Estas inconsistencias para el continuar en los sucesos de derecho. Ahora, dice, estable la diferencia de la ley y en nuestra jurisprudencia, es decir, los fallos en los que el juez ha debido, se comprobará que la actividad judicial no tiene que formular una resolución. Y lo que la premisa mayor, examen judicial, premisa menor, conclusión o sea, de jurisdicción de alguna, en pocas palabras, es lo que ¿no? En el sistema en que los propios crean a veces propias. Muy diferente. Lo que tenemos es que la autoridad de la autoridad de alguna manera el propio juzgador la Cámara. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, no es como en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos el propio juez hace su propia. En el caso de México, aquí dependemos de la creación de leyes por parte del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema de eso es que muchos de los congresistas, muchos de los diputados y senadores que se encuentran en el Congreso, pues no conocen pues grandes cosas en la técnica jurídica, ¿no? Y eso sí presenta un problema, porque si no conoces en realidad muchas cosas de la técnica jurídica, pues eso implica que en realidad no vas a poder comprender los alcances que puede tener una redacción equivocada, una redacción deficiente. Situación que se genera a los que están en justicia. ¿Y por una simple y sencilla razón? Porque ellos están de justicia. Ellos tienen que resolver a los problemas que tienen en la vida cotidiana, como también dependen de la legislación hasta eso. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si ellos exhortan al Congreso para que logre aclarar esas ideas, en su defecto, logre crear leyes completas que permitan el poder tener leyes de tiempo. ¿Y por qué digo de tiempo? Porque que todas las decisiones por parte del Congreso son consensadas. Y al ser consensadas, pues bueno, lo que estás teniendo, pues es una complicación. ¿Por qué complicación? Porque
de la voluntad de los 500 diputados, así como también dependes de la voluntad de los 28 senadores. Y mientras estos no se ponen de acuerdo, probablemente esa decisión pueda tener más tiempo de acostumbrado. La facultad del judicial para que este poder judicial pueda llevar a cabo sus aclaraciones de manera unilateral, sin depender de eso para continuar en la función jurisdiccional. Que esto implicaría, entre otras, ¿no? Que literalmente lo que vamos a estar viendo es es un ejercicio de facultad autónoma del Poder Judicial para poder llevar a cabo interpretaciones que permitan a la ley. Pero por otro lado, pues vamos a estar teniendo, ¿no? Una situación que implica, ¿no? Que este poder judicial pues pueda tomar propias decisiones. Pues esto genera también algunas veces controversia porque a veces esas decisiones, ¿no? Pueden tener pueden tener eh, contradicción, porque esa es la palabra que estaba buscando, pueden tener contradicción con las decisiones del Congreso. Pues saben que esta es muy también pros y contras, ¿no? Porque los pros es básicamente resuelven conflictos de manera inmediata. Los contras que podemos estar estableciendo, pues es precisamente estas autoridades, ¿no? Empiezan a caer en contradicción con el propio poder legislativo. Entonces entramos en una dinámica de confrontación de desgaste en la aplicación del derecho y eso puede dar de alguna manera pues intromisiones y bueno, y conflictos y a veces hasta este momento he sido respetuoso de las determinaciones de jurisprudencia por parte de los del Poder Judicial, pero también se ha criticado porque muchas veces el Congreso no ya lo que decide la Suprema Corte, muchas veces lo que decidir el propio, pues el propio Congreso resulta hasta inconstitucional en la voluntad que, que estos este, entonces, eso es una verdaderamente en realidad. Ahora, esta parte. En Francia, el Estado de Exesis ha dominado un siglo. La prudencia ha sido tan conservadora y integradora, casi como se han debido subordinarse a potenciar la voluntad del Legislador de interpretar la ley, importancia de otro casi exacto, es decir, que este ha dado una ha implicado situaciones de creadora de en este país la fue es obvio que no, no son
por efecto de la ley para examplando las judiciales, porque la jurisdicción es derechamente la cual pues se en pleno relativo. Una jurisdicción con ella debe celebrarlo. Y aquí vamos a ver esta parte. Vean, primero al siguiente, al siguiente, es una página donde podemos encontrar los criterios. ¿Qué dice el texto? Aún está pues van a poder encontrar la legislación actual. Tú ves mejor una norma a nivel de un código mucho antes de verificar de que si el asunto en realidad es como se la entiende, prefiere a los diferentes que pues, que la propia corte y es que la jurisprudencia va teniendo eso sucede o tiene, bueno, si tiene desarrollos en en realidad es la norma que lo dice resolver los conflictos, es decir, ya en realidad en agir más tiene eh, en cuanto y es la legislación más difícil hablando de legislación hablando de en general. Pero bueno, vamos a hablar. Ella tiene que algunos por supuesto en el reglamento diferencian personal mayor en la en el subordinado, por ejemplo, algunas de la ley, algunas normas de autónomo, aunque no, aunque como el romano, la interpretación que
de una inclusive aplicación natural. Sí, es derecho, pues existen métodos de reparación de derecho. Y ahí vamos a ver es básicamente este ejercicio. O sea, es decir, él estudió la crítica, porque entonces es en base a un estudio específico de la ley. Cuando la ley se trata el de deficiencia, porque nunca tiene que resolver lo que sucede, pues tiene cosas que para formar criterios le permitan al jury a cosas que tienen que hablar. Y esa parte tengo aquí pues es la parte también porque con los tenían que gastar en libros, en libros, las diferentes ponencias, donde con lo que eh, de los más para entonces ahora lo vamos a dedicar de los competenciales esta página de darse cuenta de manera aquí en donde dice busca ya es por ejemplo aquí todo va a tener una que dice tesis jurisprudenciales si voy a, a ese lo que vale es búsqueda de todo que existe en Wigen para que básicamente la pueda estudiar y pueda resolver con cómo que tiene que resolverse un, un conflicto por lo mejor que digo una interpretación. Pero, bueno, ahorita no, vamos a hacer esta parte. Ahora, vean, o sea, también una clasificación
dos, clasificación de los factores de su autoridad de importancia. Eh, difieren simplemente en la jurisdicción manifestada su mente. Es la que derecho. O sea, la porque también existen diferencialidades en el contexto de no trabajo. Y por eso también existen diferencias. Recuerda que cada estado público tiene su función, pero no es tan, uh, no es tan sencillo, en realidad, es que esta cierto es las decisiones pues pueden representar dictadores, es a las jurisdicciones y los recursos terminados entonces de técnica, no les aumenta la jurisprudencia. Lo que tratar de evitar es un exceso de criterios formalización para que no pueda con. Entonces, por lo tanto, si no debe haber un eso vamos a estar la aún sobre aquello que ellos sí ameritan era la tiene una bueno, eso va a ser un solo criterio. De esa forma, aunque ellos no van a poder, entonces, aquí todavía no hay la página. Eso decía, se trata de que los conflictos en de los jugadores no logren, sino que por el contrario, o sea, pues es una jurisdicción en que en la popularidad de dominaciones que logren una no diversidad eh, los diferentes juzgados. Entonces, en realidad la justicia es compleja, no es tan, pues no es tan, es decir, los beneficios, como si les hace ¿por qué? La propia de la propia justicia, pues que se tenga en cuenta que tienen obviamente diferentes de lo que se tendría que resolver en un primer momento de manera estricta, ¿no? Ahora, la jurisprudencia, ¿no? Y es muy importante en la aplicación en la aplicación de las sentencias. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la ley presenta deficiencias, ¿eso qué quiere decir? En el momento de que el juzgador fundamente la sentencia y explique, ¿no? Es decir, que te diga, en tal artículo puedo hacer esto y por esta decisión y conforme a lo que se está resolviendo en un asunto, voy a administrar justicia de esta forma. Bueno, eso es fundar y motivar. Bueno, no es un ejercicio, eh, no es un ejercicio tan sencillo, sino que por el contrario, esto representa
pues un ejercicio aún más complejo. ¿Y a qué me quiero referir con esto? ¿Y por qué digo que aún más con razón? Porque la sentencia va a estar fundada a veces más en jurisprudencias que en las propias o en las diferentes leyes. Entonces, cuando tú ves una sentencia en la aplicación ya del derecho para resolver un conflicto en específico, tienes que estar muy pendiente de los diferentes criterios que se van a empezar a tomar. Derivado de esto, y ante esa situación, pues, ¿qué tienes que hacer? Entre otras cosas, pues fijarte cómo la propia jurisprudencia puede modificar los criterios de la propia ley. Y al modificar los criterios de la propia ley, ¿no? Pues también vas a tener en cuenta o vas a tener una modificación a gran escala de lo que implicaría, de lo que implicaría eh, el tener una situación conexa en base a la en base a la solución del conflicto. Entonces, ¿a qué voy? Y de manera específica, la propia jurisprudencia puede modificar la temporalidad, el ámbito de aplicación, las limitantes, las prohibiciones y las permisiones de una ley. De ese tamaño es la aplicación del derecho en base a criterios jurisprudenciales. Es decir, no es un ejercicio sencillo en realidad, no es un ejercicio que implique eh, que implique de alguna manera cierto eh, un cierto o un nuevo paradigma, o sea, ante esa situación estamos. Es decir, el paradigma implica el romper la propia escuela de lo normalmente establecido y resultaría en generar, en dar nuevas soluciones o nuevas alternativas para los diferentes conflictos. Ahora, bueno, ya respondió aquí la página donde lo que estoy teniendo es esto, vean, estos, estos rubros que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Estos que están marcados como con un botón azul, quiere decir que son criterios de jurisprudencia. Todos los demás que no tenemos en la página, por ejemplo, con los que están viendo aquí, todos estos criterios, en realidad eso implica que no son tesis aisladas. ¿Qué es una tesis aislada? Aquella que no alcanza el grado de jurisprudencia. Ustedes recordarán, y seguramente lo habrán visto con su materia de amparo, es que eh, existen tesis aisladas y existen jurisprudencias. Las jurisprudencias son obligatorias para que se tomen en cuenta, mientras que las tesis aisladas pueden ser tomadas en cuenta o no. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué existe una tesis aislada? Pues una tesis aislada lo que hace es orientar una a un o a un juzgador. Es decir, ¿sabes qué? Si tu autoridad no conoces a grandes rasgos, no sabes con exactitud eh, cómo poder resolver, porque a lo mejor no existe una jurisprudencia, bueno, yo como tesis aislada, ¿no? Te puedo ayudar a darte una posible idea o una posible solución al conflicto que se te presenta. No es obligatorio que me tomes en cuenta, pero te puedo servir a la hora de resolver el conflicto. Entonces, para eso todos estos paradigmas, ¿no? Por eso les hago la aclaración. Todos los que no tengan, y de hecho pueden ver esta tesis aislada, te dice TA, estos son criterios de la propia Corte, son orientadores, no son obligatorios. Cosa muy diferente a este que dice J, ¿no? Que este sí ya es una jurisprudencia. Este, se quiera o no, tiene que tomarse en cuenta.
vuelvo a repetir, se quiera o no, ya tiene que tomarse en cuenta, porque de no tomarse en cuenta, pues eso implicaría, entre otras palabras, que tengamos una problemática fuerte. O sea, la problemática implicaría que eh, eh, aquella autoridad que no quiera acatar un criterio de jurisprudencia, pues puede terminar incluso con responsabilidad de servidores públicos, porque la ley es muy clara y te dice, los criterios de jurisprudencia tienen que ser obligatorios para los tribunales. En consecuencia, eso implicaría ¿cómo explicarlo? Eso implicaría tener el tener una responsabilidad pues a gran escala, lo cual pues obviamente pues no se quiere, ¿no? Sino por el contrario, lo que se va a tratar de hacer es prever ese tipo de situación y aquel juzgador pues en realidad puede tener hasta una, eh, una responsabilidad bastante grande, o sea, no estamos hablando, no estamos hablando de que nada más no le haces caso a la jurisprudencia y ya no pasa nada, no, por el contrario, pueden proceder en contra de ti por ser una autoridad que no quiere tomar en cuenta un criterio de jurisprudencia, o sea, de ese tamaño es la gran responsabilidad que se llega a tener pues en estos supuestos, en realidad no es cosa sencilla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí, bueno, ya lo que podrán dar cuenta, vamos a darle clic a una, se van a dar cuenta con técnica jurídica para se logra acá. Y bueno, ya abriendo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí sí ya tenemos un criterio de jurisprudencia completamente estructurado. Aquí lo que vas a ver en la primera parte de la jurisprudencia es qué autoridad lo está emitiendo. Como podrás darte cuenta, te dice la segunda sala. ¿De qué órgano? Pues es de la Suprema Corte de Justicia, es de la segunda sala de la Suprema Corte. El año en que la están emitiendo es de febrero de 2020 y es una jurisprudencia de carácter constitucional y administrativa. Entonces, ya como podrás darte cuenta, no la vamos a leer, pero aquí tenés el encabezado de la jurisprudencia y aquí el contenido de cómo es que tiene que estarse tomando en cuenta para poder resolver una determinación exacta. Ahora, que poder encontrar, y aquí muchos de ustedes podrán ver aquí, que dice amparo en revisión, 5 amparos en revisión y otras tesis para que se pudiera llegar a este criterio. Bueno, todos estos son los antecedentes que de manera anticipada o de manera histórica lograron generar o lograron generar más. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas resoluciones se toman en cuenta, o esta surgió una tesis, como podemos darnos cuenta, y que había una tesis. La tesis dejó de aplicarse, es decir, se dejó insubsistente, y ahora este es el nuevo criterio por el cual las autoridades tienen que estar resolviendo pues un conflicto en particular. Entonces, como podrás darte cuenta, autoridad, año, tipo de jurisprudencia, título
el contenido procedentes y la fecha de publicación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se está publicando este criterio y en qué página? ¿Qué otra cosa sirve para poder aplicar el derecho dentro de pues dentro del sistema jurisdiccional? ¿Cómo es que los jueces llegan a aplicar derecho? Bueno, también tienes a la costumbre. Y esta es otra forma de poder aplicar derecho. Ustedes recordarán que la costumbre es una fuente del derecho. Es decir, es una conducta reiterada por la sociedad que no está en la ley o que puede estar en la ley, puede o no estar en la ley, pero que de alguna manera los jueces también pueden ocupar para resolver un conflicto en particular. Es decir, no todo tiene que estar de manera literal en un criterio, ¿no? O sea, no siempre tiene que estar. Um, Sino que de alguna forma se puede pues se puede se puede ocupar para poder resolver un conflicto. Ahora, en ese sentido, y a lo que voy, muchos de ustedes podrán decir, bueno, es que ¿cómo sabes que es una costumbre? Bueno, porque las diferentes sociedades también van generando paradigmas, es decir, no todos toman pues el mismo criterio, sino que van teniendo diferentes situaciones, diferentes normativas, por medio de las cuales se van aplicando y se van actualizando pues estos criterios en particular. Entonces, derivada de esta situación y concerniente a esto, lo que vamos a estar teniendo, pues es un criterio de autoridad. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Es decir, que la actitud de las personas en base a los problemas y cómo lo resuelvan esto también puede ocuparse para resolver un conflicto. Ahora, normalmente la es una aplicación del derecho no tan bien vista para ciertas materias, como lo puede ser el derecho civil, como lo puede ser el derecho familiar. Pero en donde sí es bien vista este criterio es en el tema de la materia mercantil. Hay mucha legislación en materia mercantil, hay muchos conflictos en materia mercantil que de alguna manera se van, ¿no? O llegan incluso al supuesto, porque en realidad a veces llega a suceder, llegan al supuesto de, ¿cómo explicarlo? De generar eh, un, eh, un, um, un paradigma complicado, ¿no? Un paradigma complejo, pero en base a la ¿cómo explicarlo? En base a la construcción pues del propio sistema, en base a la construcción del propio sistema. Esto, pues, ¿qué quiere decir en realidad? Eh, que la propia forma de los diferentes comerciantes para resolver sus conflictos va muchas veces a la práctica, al mundo pragmático. Y esto,
esto pues puede generar pues una situación problemática en realidad, o sea, una cuestión que implique de alguna forma eh, un problema fáctico de incertidumbre de cuál es la conducta correcta para poder resolver un conflicto. Entre otras cosas, pues un paradigma sobre todo en naciones, eso que también, pues de manera frecuente. Bueno, a manera internacional, lo que se va a estar utilizando es la costumbre en base a los diferentes años de comercio que también pueden darse para resolver un conflicto. Pero bueno, como podrán darse cuenta, la aplicación del derecho toma en cuenta muchas cosas, no es sencilla, pero al final de cuentas tiene que hacerse. Hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.